Banda Max, ¿cómo están? ¿Alguna vez te ha pasado que tienes tantas ganas de dibujar algo nuevo, un nuevo personaje, crear un personaje, pero mientras te pones a la tarea de hacerlo, cuando llega el momento empiezas a notar detallitos que poco a poco dejan de gustarte y decides crear un nuevo desde cero y dejar el anterior ahí en el pasado? Pues ya no más. Así que el día de hoy te voy a dar consejos que te van a funcionar para que el día de mañana que quieras dibujar un nuevo personaje lo hagas de la mejor manera y que lo vayas construyendo para que el personaje no quede desechado y puedas continuar o puedas progresar con el personaje que dejaste ahí tirado. Así que toma asiento y comencemos con el video del día de hoy. La creación de personajes. Hablemos un poquito, ¿no? De los OC. ¿Qué son los OC? Pues para la gente que no está muy relacionada con el mundo del dibujo, que apenas va empezando y que dicen, ¿qué chingados es un OC? Las iniciales de lo que sería Original Character en inglés, o en español sería el personaje, un personaje original. Que pues, un personaje original es un personaje que nosotros creamos desde cero y podemos decir que es nuestro. Hay ciertos problemas, o al menos pienso yo que una de las cosas más difíciles de hacer es la creación de personajes. Nosotros como ilustradores, animadores, etcétera, siempre vamos a tener que depender de los personajes, ya que son aquellos que nos van a guiar o van a guiar al espectador en la historia. Tenemos que crear personajes que se vean atractivos, ya que si no creamos buenos personajes, el espectador tiende a no sentirse atraído, tiende a no sentirse conectado, prefiere dejar ese personaje de lado o, en el peor de los casos, dejar la historia porque el personaje no lo atrajo. Este video va dedicado especialmente a la gente que ya tiene personajes o que quiere empezar a crearlo pero no sabe cómo darles continuidad a sus personajes o cómo construirlos de una mejor manera, ya sea visual, estéticamente o en forma narrativa, o incluso aquellas personas que no tienen idea de cómo comenzar a crear un personaje. Pues el día de hoy te voy a dar varios tips que pueden ayudarte. Cada proceso es diferente. Yo te voy a contar al menos qué proceso es el que me ha servido a mí y posteriormente te daré al menos los consejos que creo yo te van a servir. Pues el día de hoy quiero que se den a la tarea, al menos la gente que tiene dibujos ya terminados o tienen dibujos de personajes que desecharon, pues a lo mejor después de ver este video pueden terminar aquellos personajes que no terminaron por gustarles. E incluso a la gente que va comenzando en esto, pues les va a ayudar y les va a servir para que posteriormente puedan crear a sus propios personajes. Bueno, principalmente, ¿cómo es que yo hago mis personajes? Creo que es muy necesario expresar y contar cuál es mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia al momento de estar creando personajes, ya que ahí se podrán dar una idea. A lo mejor hay gente que le va a servir mi método o el método que yo sigo, y posteriormente ustedes lo pueden adaptar a como más le convenga. Cada artista es diferente y cada uno tiene su proceso diferente. De hecho, yo tuve que aprender casi de manera solitaria a escribir a los personajes con un poquito de imaginación y viendo uno que otro video hablando de narrativa, pues para poder comprender un poquito más cómo funcionaban los personajes. Y déjame decirte que al menos a día de hoy ya tengo varios personajes que he creado, que creo me veo con la capacidad de poder enseñarles y ayudarles a salir de este bloqueo que algunos tienen. De hecho, de fondo estarán viendo 3 personajes que yo creé desde un inicio y al menos creo yo que a día de hoy esto es la forma final de los personajes y que van a ir teniendo sus aventuras y posteriormente podemos seguirlos. Los veremos en diferentes cosas, ¿no? Ya, no, mucho spoiler, ¿no? Hay personas que su forma de crear personajes es crear un dibujo y posteriormente crear la historia. Yo lo que tiendo a hacer es hacerlo de manera contraria. Yo me siento o en el transcurso del día o en el transcurso de algunos días me tomo el tiempo para pensar y analizar la historia del personaje. Principalmente, ¿qué es lo que pienso? Yo principalmente construyo una historia. Entonces yo en base a una premisa desarrollo un contexto general de lo que es el mundo, la trama de esta historia, y en base a lo que yo sé que ocurre en la historia desarrollo a un personaje. En este caso desarrollo a los protagonistas o a el protagonista. Decido si quiero que sea mujer, si quiero que sea hombre, si quiero que tenga un pasado oscuro, un pasado neutral, y me pongo a pensar aspectos que más adelante me van a ayudar a comprender cómo es el personaje. Yo creo que yo tomo esto muy personal porque creo que es muy necesario que antes de crear un personaje nosotros tengamos su historia. Creemos primero la historia para después darle un aspecto como lo hemos imaginado. Yo creo que es mucho más sencillo partir a través de una historia y una descripción que ya tenemos, ya que el hecho de haber pensado la historia de cómo es el personaje físicamente, de cómo es su carácter, de cómo es su personalidad, después al momento de dibujarlo es un poco más sencillo el saber cómo lo vamos a dibujar. Yo lo que hago principalmente, como les digo, es crear una historia o crearle un contexto a este personaje y
dotarlo de cierta información que para mí es necesaria para conocerlo más. Yo personalmente creo que antes de tocar el lápiz siquiera tenemos que ponernos a pensar qué es lo que quiero ilustrar, a quién quiero ilustrar, qué es lo que quiero evocar con esta ilustración, contar una historia, contar cómo es el personaje, que en base a la ilustración la gente se imagine cómo es la personalidad de la persona, porque no es lo mismo dibujar a una persona que es triste, a una persona que es alegre, a una persona que es confiada, a una persona que es temerosa. Dependiendo del contexto o de la historia que le crees a tu personaje, de la vida que le des, de las emociones que le des a tu personaje, va a ser más sencillo para ti poderlo dibujar. Entonces, una vez yo creo la historia, después me pongo a pensar en cómo va a ser el personaje, para posteriormente, cuando lo esté dibujando, dibuje bocetos en base a la descripción que yo le estoy dando a mi personaje. Después de realizar yo el primer boceto del personaje, trato de dibujarlo en cuerpo completo, ya que viéndolo de cuerpo completo puedo asimilar o buscar qué tipo de ropa le queda mejor. Si no tienes idea de cómo puedes comenzar a dibujar tu personaje, en el video, en la tarjeta de aquí arriba, verán que les dejé un video que habla sobre cómo vencer el bloqueo creativo. Posteriormente creo el primer boceto del personaje. Yo mismo, en el mismo boceto, comienzo a jugar. Yo tiendo mucho a dibujar mucho a mano. Entonces, en base a mi primer boceto, lo que hago después es usar post-its que los voy poniendo encima de la ropa y le voy dando diferentes aspectos a la ropa o al cabello o algunos rasgos estéticos que le quiero dar al personaje, ya sea que quiero que tenga un rasguño, ya sea que quiero que tenga otro tipo de cabello. Y en base así, al menos creo yo al menos unas 3 a 4 alternativas que me ayudan a decidir qué elementos quiero que el personaje se mantenga. Posteriormente, después de hacer un Frankenstein con todas las alternativas que hice de dibujo, llego a lo que es la base del personaje. ¿Qué tipo de personalidad va a querer su personaje? El hecho de que yo les dé la tarea de que creen una historia no es para que ustedes digan, ay, qué pinche hueva, yo quiero nada más dibujar. No, es que si quieres crear personajes únicos y personajes con los que quieres que la gente conecte, tienes que conocer perfectamente a tu personaje. Yo al menos así lo veo. Cuando estás creando un personaje, no estás creando cualquier cosa, estás creando como a tu pequeño bebé y lo vas moldeando y poco a poco vas a ir creciendo con él. Va a tener elementos que a lo mejor el día de hoy no te agradan y el día de mañana, mientras más aspectos o más vayas perfeccionándole los aspectos de la historia o de su personalidad, más te vas a dar cuenta pues de cómo va a ser. Bueno, ya una vez te expliqué qué es lo que hago yo con las historias, yo te voy a dar, al menos yo considero, como las bases que necesitas para poder crear a tu personaje. Primero tenemos que hablar de un aspecto, pues, mental, ¿no? O sea, aquí mentalito. Tienes que ser paciente, dejarte bien en claro a ti mismo que tu personaje va a evolucionar contigo. ¿A qué me refiero? De un artista, al menos de un ilustrador, mientras más va aprendiendo, no va a dibujar como el día de ayer. El día de mañana que sepas dibujar mucho mejor tu personaje, lo vas a dibujar de una diferente manera porque tienes más conocimiento para poder implementar este dibujo en tu personaje. Entonces, generalmente el primer borrador que uno hace, o el primer sketch, o el primer boceto que uno hace de su personaje, no siempre viene siendo el resultado final. De hecho, tenemos varios artistas que nos han mostrado cómo se veían sus personajes antes y cómo se vieron después. Los personajes evolucionan con uno mismo. Por eso también yo considero que los personajes son como un bebé para los artistas, porque crecen junto a nosotros. A veces incluso los personajes cambian tanto que no solamente cambian físicamente, sino también cambian emocionalmente, cambian su interior. Algunos autores lo que hacen es que mientras más van creciendo le van dotando de otras capacidades a su personaje. Por lo que tienes que tener bien en claro, a lo mejor hoy no te puede gustar tu personaje, pero mientras más vayas aprendiendo, más conocimiento tengas sobre la ilustración, más va a cambiar tu personaje y puede que incluso en un futuro cambie tanto, va a mantener ciertos aspectos que tú quieres que tenga el personaje, pero ya no se va a ver como lo tenías antes, va a evolucionar, va a ser algo diferente, por lo cual quiero que sí se tengan muy en mente de que sean pacientes en la creación de su personaje. Segundo, pero si tú eres de esas personas que prefieren dibujar primero y pensar en la historia después, algo que sí te puedo recomendar es que una vez ya crees a tu personaje, yo tiendo a dibujar mucho los rostros. Yo una vez tengo un rostro que me agrada, puedo crear una historia que se adapte a él o al personaje que me gustó lo puedo adaptar en alguna historia. Si tienes un personaje que te agrada mucho y quieres agregarlo a alguna historia, trata de pensar en dónde lo puedes meter. Si quieres que sea un protagonista, si quieres que sea un secundario. El hecho de pensar en esos elementos van a hacer a ti qué tipo de detalles le vas a agregar al personaje y le vas a dar más profundidad a tu mismo personaje. Una vez ya tengas lo que es tu boceto, tu primer borrador de personaje, tu primer sketch,
yo te recomiendo estarlo dibujando al menos unos 2 o 3 días más, estar perfeccionando ese personaje. De hecho, yo te voy a recomendar, si tienes un personaje que ya te gustó, ya sabes cómo se va a ver, ya sabes qué vestimenta va a tener, dibújalo varias veces en diferentes posiciones. El hecho de hacerlo de esta manera te va a ayudar a ti que el día de mañana que estés dibujando tu cómic, tu manga, estés animando, vas a tener más noción de cómo se ve el personaje en las diferentes posiciones que tú lo quieras hacer y no se te va a hacer tan complicado. El hecho de que tú crees un model sheet a través de... El model sheet viene siendo como lo que es como la guía para dibujar a tu personaje en diferentes posiciones. Es muy necesario, al menos creo yo, tener esta referencia siempre a la mano. Una vez ya llegues a lo que es el final, o sea, llegues al resultado que más te agrade de tu personaje. Si eres de las personas que lo hace a través del dibujo y ya tienes un personaje que te gusta, yo te sugiero que lo que hagas es que te centres en la historia. Si lo hiciste de la manera al revés, o sea que primero creaste la historia y luego el personaje, pues va a ser cosa tuya que más adelante estés pensando en cómo modificar esa historia. ¿Por qué? A veces nosotros al momento de crear historias les damos cierto contexto a los personajes, le damos ciertos valores, le damos ciertas personalidades, pero mientras más vayamos creando el universo en donde se van a encontrar nuestros personajes, vamos a tener que adaptar ciertas personalidades. A veces unas personalidades que le habíamos creado al inicio al personaje no van a encajar con la trama que queremos agregar en la historia, entonces nuestro personaje nuevamente va a tener que cambiar, va a tener que evolucionar. Sí te recomiendo mucho que cuando llegues a la parte de que ya tienes a tu personaje pero no tienes la historia, sí te des a la tarea al menos a ti, si lo que quieres es seguir creando personajes, es que les empieces a crear historias, los empieces a dejar en contextos específicos, los empieces a acomodar en mundos que se van a adaptar para que cuenten su historia. Yo al menos veo que una de las cosas que me ayudó a mí, por eso soy muy insistente al menos en tratar de que tengan una historia base ya hecha, ya que al momento que sigan creando más personajes, el hecho de que ya tengan una historia o un contexto va a ser más sencillo para ti saber qué tipo de ropas van a tener, qué tipo de vestimenta, qué tipo de atributos le quieras agregar a tu personaje, y esto lo vas a lograr gracias a que ya tienes el armado o una idea general de cómo es tu historia, cómo es el universo de este lugar y cómo quieres que sea tu personaje. Esto siempre te va a ayudar mucho, e incluso si lo hiciste de la manera contraria, que primero hiciste el dibujo y luego la historia, te recomiendo que trates, una vez de que ya tengas el personaje que te gustó, profundices en la historia. El hecho de que le des una historia profunda a tu personaje, cuando lo estés ilustrando vas a poder mostrar aquello que querías mostrar en la historia de tu personaje. Conclusión, bueno, una conclusión corta es que yo al menos quiero que de este video te lleves que si vas a crear personajes te des a la tarea de que los crees con una personalidad única, que los dotes de una historia que sea de ellos y nada más de ellos, que cuando crees un personaje digas, no solo estoy creando y dibujando de manera que sea bonita, quiero contar la historia de esta persona, quiero que la gente se identifique con este personaje, y el hecho de que le dotes de más historia y más profundidad al personaje, y al menos yo sí te quiero decir que si a ti te gusta crear personajes y quieres que el día de mañana la gente se identifique con tu personaje, no solamente te enfoques en que se vea bien tu personaje, sino que tenga una buena historia de fondo. Bueno, y yo creo que por el momento sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si te gustó, ya sabes, puedes darle like al video. De hecho, si crees que me faltó algún tema o al menos piensas que hay otros aspectos que se me escaparon, puedes dejármelo en los comentarios. Y lo retomaremos, obviamente, pues para que más adelante pues podamos seguir creando un mejor contenido. Estaré subiendo también, estoy haciendo directos los días lunes, miércoles y viernes. Estamos animando principalmente ciertas escenas de algunas animaciones que yo tengo planeadas, o estamos dibujando a veces. Entonces, si les gusta este tipo de contenido y quieren acompañarnos o apoyar el canal, pues no se olviden de darle like, suscribirse, si pueden darse una vuelta. Estamos de lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a veces doy poquito más tiempo. Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.